En este video veremos el ranking de los 10 mejores jugadores de la historia del ajedrez, ranking el cual fue hecho no por mi propia cuenta o bajo parámetros estadísticos, sino a través de la modalidad de votación por ustedes, los suscriptores de este canal, los que participaron de manera entusiasta en la votación. En el 10º lugar tenemos a Emanuel Lasker. Fue un jugador alemán, además de matemático de profesión. Es el segundo campeón mundial de la historia, coronándose como tal a los 25 años de edad, tras derrotar al otrora campeón del mundo, el austriaco Wilhelm Steinitz. Lasker es el campeón del mundo de ajedrez que más tiempo ha retenido su título, con 27 años consecutivos, hasta que en 1921 perdió el match en La Habana frente al gran maestro cubano José Raúl Capablanca. Fue pionero entre sus contemporáneos en la explotación de los aspectos psicológicos del juego, sacando partido con enorme habilidad de las deficiencias particulares de cada uno de sus oponentes. En el 9º lugar tenemos a Mikhail Botvinnik. Es considerado el patriarca del ajedrez soviético, tanto por ser 3 veces campeón mundial y además por ser el formador de grandísimos campeones como Anatoly Karpov y Garry Kasparov. De profesión ingeniero, Botvinnik ganó en 1948 el título mundial, el que había quedado vacante tras la muerte de Alexander Alekhine, y este torneo lo ganó en La Haya y Moscú. Defendió exitosamente su título en 1951 y 1954 ante David Bronstein y Vasily Smyslov, tras empatar los matches 12-12. Perdió ante Smyslov en 1957 por 2,5 a 10,5, pero en el match de revancha en 1958 se impuso por 2,5 a 11,5. Ante Mikhail tal se repitió la historia, cayó en 1960 por 12,5 a 8,5, solo para recuperarse en 1961 por un marcador de 13 a 8. Volvió a caer en 1963, esta vez ante Tigran Petrosian, pero este fue el fin de su reinado, dado que la FIDE había abolido el derecho a un match de revancha y Botvinnik desistió de luchar por el título en el torneo de candidatos. Se proclamó 6 veces campeón de la Unión Soviética y fue miembro del equipo soviético que ganó todas las Olimpiadas de ajedrez entre 1954 y 1964, así como los campeonatos de Europa de ajedrez de 1961 y 1965. Su estilo era eminentemente posicional y a ello añadió una sorprendente dedicación y estudio. Todo esto contribuyó a su larga permanencia en el máximo nivel. En el 8º lugar tenemos a Anatoly Karpov. Es un gran maestro internacional de ajedrez, campeón del mundo en el periodo de 1975 a 1985 y campeón mundial nuevamente entre 1993 y 1999 tras la salida de Garry Kasparov de la FIDE. En su haber está el haber ganado 170 torneos de ajedrez, siendo el jugador que más torneos ha ganado en la historia, todo un récord. Se hizo campeón mundial al no presentarse el legendario Bobby Fischer al campeonato del mundo que se iba a disputar en 1975, match el cual Karpov había logrado clasificar tras derrotar en el torneo de candidatos en cuartos de final a Lev Polugayevsky con 3 triunfos, 5 tablas y 0 derrotas, luego al ex campeón del mundo Boris Spassky, a quien derrotó convincentemente y contra todo pronóstico con 4 victorias, 6 tablas y 1 derrota. En la final del torneo superó a Viktor Korchnoi por un estrechísimo 12,5 a 11,5. Luego defendió con éxito su título mundial ante el antes mencionado Korchnoi y terminó perdiendo el título ante Garry Kasparov en el año 1985. Anatoly Karpov es un jugador de estilo posicional, estilo el cual se vio fuertemente influenciado luego de haber estudiado el libro de Panov sobre Capablanca, motivo por el cual Karpov se vio inicialmente muy influenciado por el gran maestro cubano. En el 7º lugar tenemos a Magnus Carlsen. Es el actual campeón del mundo de ajedrez. Se proclamó campeón mundial el 22 de noviembre del año 2013, a los 22 años, 11 meses y 23 días, con lo que fue el segundo campeón más joven de la historia después de Garry Kasparov. También es el segundo ajedrecista del hemisferio occidental en romper la supremacía de la escuela rusa de ajedrez desde Bobby Fischer. Obtuvo el título al vencer al entonces campeón Viswanathan Anand por 6,5 a 3,5, con 3 victorias y 7 empates en el encuentro organizado por la FIDE en la ciudad india de Chennai. En el año 2010 alcanzó la primera posición de la clasificación mundial de la Federación Internacional de Ajedrez.
fue el jugador más joven en superar los 2800 puntos Elo y en lograr el puesto de número 1 del mundo al conseguirlo a la edad de 19 años y un mes. En la lista de abril del 2014, Carlsen alcanzó los 2882 puntos Elo, la cifra más alta de todos los tiempos, superando los 2851 que obtuvo Kasparov en julio de 1999. El 26 de abril del 2004, Carlsen se convirtió en el gran maestro de los más jóvenes de la historia a la edad de 13 años, 4 meses y 27 días. Carlsen es el tercer gran maestro más joven en conseguir el título de gran maestro en la historia del juego tras Sergei Karyakin y Parimarjan Neji. Respecto a su estilo de juego, ha mutado desde el estilo agresivo de su juventud a uno más posicional, dominando con maestría todas las facetas del juego y siendo muy conocido por forzar posiciones que parecen de tablas para convertirlas en triunfo. En el sexto lugar se encuentra Paul Morphy. Fue un jugador de ajedrez estadounidense, se le considera el más grande ajedrecista de su época y a la vez campeón mundial, aunque ese título no existía oficialmente en su época. Fue llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez porque tuvo una breve pero brillante carrera, retirándose del juego cuando aún era joven. Bobby Fischer lo incluyó en su lista de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos y lo describió como quizás el jugador más preciso que haya existido jamás. Rápidamente se hizo un nombre en los Estados Unidos ganando torneos en su ciudad y luego derrotando a los mejores jugadores del país. Posteriormente viajó a Europa y allá derrotó a los que eran considerados los mejores jugadores del mundo, entre ellos a Adolf Andersen. No tuvo rival alguno en su época y por eso Bobby Fischer dijo que si Morphy jugara hoy, nadie, ni siquiera él mismo, tendría opción de ganar. Morphy se desencantó del ajedrez y no jugó nunca más y murió muy joven a la edad de 47 años producto de un derrame cerebral. En la quinta posición tenemos a Mikhail Tal. Es quizás el jugador de ataque más afamado en la historia del ajedrez. Conocido como el mago de Riga, destacó desde muy joven por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes y a menudo muy arriesgadas. Su particular estilo lo ha convertido en uno de los jugadores legendarios de la historia del ajedrez. Nació en el seno de una familia judía y tuvo desde su nacimiento 2 dedos menos en la mano derecha, defecto que solía esconder ocultándola en el bolsillo. Tal aprendió el juego en la infancia, viendo a sus 8 años las partidas que jugaban su padre, un médico en el salón familiar. Pero solo jugó a los 17 años su primera partida contra un gran maestro, que fue en el año 1953. Considerando que solo 6 años después sería campeón del mundo, su progreso fue extraordinario, logrando sendos triunfos en diferentes torneos. Logró imponerse en el torneo de candidatos y enfrentó al campeón del mundo de entonces, Mikhail Botvinnik, en 1960 y para sorpresa de todos, a la edad de 23 años, Tal derrotó al posicional y estratégico Botvinnik en ese encuentro, con lo que se convirtió en el campeón del mundo más joven de todos los tiempos, marca que subsistió hasta que Kasparov ganó el título mundial a los 22 en 1985. En 1961 Botvinnik derrotó en el match de revancha a Tal y este nunca más pudo recuperar la corona mundial. Posterior a esto comenzó a tener problemas de salud graves, insuficiencia renal y con esto su juego también se vio afectado. Sin lugar a dudas, Mikhail Tal es el jugador de ataque por excelencia. En la cuarta posición tenemos a Alexander Alekhine. Fue un ajedrecista ruso nacionalizado francés, campeón mundial que murió en posesión del título. Fue conocido por su estilo agresivo y combinativo. Entre los jugadores clásicos del ajedrez, quizás el más combinativo y agresivo. Se convirtió en campeón del mundo en el año 1927 tras derrotar en Buenos Aires al cubano José Raúl Capablanca por un marcador final de 18,5 a 15,5. Posterior a esto, no quiso concederle la revancha al cubano por cuanto quiso pagarle con la misma moneda, puesto que previo a este match, donde Alekhine fue campeón del mundo, en Buenos Aires puso muchas condiciones Capablanca hacia Alekhine, considerando Alekhine que estas fueron exageradas, incluida el monto de dinero que debía poner para llevar a cabo ese match. Luego de esto, Alekhine defendió con éxito su título ante Efim Boholyubov 2 veces en 1929 en Wiesbaden y en 1934 en Baden-Baden.
En 1935, Alekhine perdió el título ante el maestro holandés Max Euwe. A estas alturas, Alekhine ya se excedía frecuentemente en el consumo de licor y se presentó a varias partidas de ese match que perdió ebrio, según relata el propio Euwe. Desposeído del título tras la derrota, Alekhine dejó el alcohol para aplicarse en la preparación más estricta posible a fin de recuperar el campeonato del mundo. Esta altísima exigencia logró que Alekhine derrotara a Euwe en un match en el año 1937 y recobrase el título. Finalmente, Alekhine muere como campeón del mundo en el año 1946 en Estoril, Portugal. En la tercera posición tenemos a José Raúl Capablanca. Es el tercer campeón mundial de la historia del ajedrez. Es considerado el talento natural más grande de la historia. Jugador de un estilo de juego posicional. Según su propio relato, Capablanca aprendió las reglas del juego a los 4 años de edad, observando a su padre jugar con amigos. Por su genio precoz fue apodado el Mozart del ajedrez. Además, en su mejor momento se le consideraba un jugador invencible y por esto se le llamaba la máquina del ajedrez. A los 13 años se coronó como campeón absoluto de Cuba, derrotando al mejor jugador del país, Juan Corso. En cuanto a sus estudios, los terminó en el Instituto de Bachillerato de Matanzas. Su familia no disponía de recursos como para permitirle estudiar en el extranjero, pero en vista de sus buenos resultados académicos, su mecenas Ramón Sanpelayo se dispuso a financiar su formación en los Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos donde comenzó su fama en el ajedrez, derrotando a maestros connotados de aquel país, incluido Frank Marshall, lo que le valió ser apadrinado por este y lograr ingresar al prestigioso torneo de San Sebastián, su primer torneo de élite, el cual ganó. Desde ahí ganó los más prestigiosos torneos a nivel mundial, derrotando sin dificultades a todos sus oponentes. En 1920, Lasker se dio cuenta de que Capablanca se estaba haciendo demasiado fuerte y decidió renunciar al título en favor de este, añadiendo: "Usted ha ganado el título no por formalidad de un desafío, sino por su brillante maestría". El cubano preferiría ganarlo en una partida, pero Lasker insistió en que era él ahora el retador. En 1921, sin embargo, jugaron el Campeonato del Mundo en La Habana, Cuba, donde Capablanca venció al alemán sin perder una sola partida, con 4 triunfos, 0 derrotas y 10 tablas, convirtiéndose así en el tercer campeón mundial de la historia. No obstante, en 1927 perdería su título mundial ante Alexander Alekhine, en un match en el que en la previa todos daban por ganadora a Capablanca, debido a que Alekhine hasta entonces jamás logró ganarle siquiera una partida al cubano. Estos antecedentes hicieron confiarse a Capablanca, mientras que Alekhine se preparó a conciencia y los resultados de su entrenamiento dejaron en evidencia a Capablanca, perdiendo el título. Posteriormente, Alekhine no quiso darle la revancha, por lo que el genio cubano nunca pudo recuperar la corona de campeón del mundo. En la segunda ubicación de este ranking de los mejores jugadores de la historia tenemos a Garry Kasparov. Conocido como el Ogro de Bakú, se convirtió en 1985 en el campeón mundial más joven de la historia al derrotar a Anatoly Karpov en el match por el título. Conocido por un estilo de juego dinámico y agresivo, Kasparov posee un sinnúmero de partidas en el grupo de las más brillantes en la historia del ajedrez. Se mantuvo como el número 1 del ranking de la FIDE desde 1986 hasta su retiro del ajedrez en el año 2005, todo un récord. Además, alcanzó el elo de 2.850 puntos en el año 1999, el máximo hasta que Magnus Carlsen lo superara en el año 2014. Conocido además por sus enfrentamientos contra computadoras de ajedrez, en especial esos épicos matches contra Deep Blue en los años 1996 y 1997. Es considerado además por ser quizás el campeón mundial que más ha aportado en la teoría de aperturas, profundizando en la defensa siciliana y revitalizando la apertura escocesa. También ha escrito libros de ajedrez, siendo quizás la serie más conocida Mis geniales predecesores, donde describía el juego de todos los campeones del mundo anteriores a él. Para muchos, es el jugador que más impacto ha generado en la historia del ajedrez. Y en el número 1 del ranking elaborado por ustedes mismos, se encuentra Bobby Fischer,
considerado por muchos el mejor ajedrecista de la historia. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Boris Spassky en el denominado match del siglo. Sin embargo, después de lograr el título no volvió a jugar nunca más. Un prodigio que aprendió a jugar por sí mismo al ajedrez siendo apenas un niño, volviéndose un obsesivo del juego. Con apenas 14 años fue campeón absoluto de los Estados Unidos y con 15 se convirtió en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez hasta entonces. Se le recuerda por ser el jugador que logró vencer a todo un imperio del ajedrez, el soviético. Aprendió ruso incluso para poder estudiar la literatura ajedrecística de aquel país. También fue muy famoso por sus triunfos arrolladores, dejando en cero a muchos de sus rivales, siendo una verdadera máquina arrolladora en el tablero. Siempre jugó a ganar, incluso con piezas negras, lo que demostraba su ambición en cada partida. Quizás el punto negro de su afamada carrera fue su paranoia, sintiéndose constantemente amenazado por presuntos complots en su contra, en concreto de ajedrecistas soviéticos, pues Bobby sentía que le jugaban sucio arreglando resultados entre ellos para agotarlo y perjudicarle. Luego de derrotar a Spassky por el título mundial no volvió a jugar al ajedrez y no apareció para hacer defensa de su título en el año 1975, donde debía enfrentar al soviético Anatoly Karpov y por ende el título de campeón mundial le fue arrebatado por no asistir a este enfrentamiento. Luego de esto desapareció por completo de escena, volviendo a aparecer en 1992 en un match amistoso que jugó ante el propio Boris Spassky en Yugoslavia, la cual era una zona bloqueada por los Estados Unidos y por tanto Fischer recibió la orden de no jugar en aquel lugar, pero Bobby lo hizo de igual manera, convirtiéndose automáticamente en prófugo de la justicia norteamericana. En julio del 2004 fue detenido en el aeropuerto de Narita en Tokio, Japón, por utilizar un pasaporte no válido, pues los Estados Unidos lo habían anulado. Bobby permaneció 8 meses detenido hasta que en marzo de 2005 finalmente Islandia le concedió la ciudadanía islandesa, con lo que las autoridades japonesas le autorizaron a que viajase a ese país. Ya en ese país, Islandia, fallece a la edad de 64 años en aquella misma tierra donde se convirtiera en campeón mundial. En relación a su estilo de juego, según sus propios rivales, se basaba en una combinación de energía y ambición de victoria, precisión táctica, preparación teórica, firmeza estratégica y confianza en sí mismo. Bueno amigos, este ha sido el ranking de los 10 mejores jugadores de la historia del ajedrez, elaborado por ustedes mismos, los suscriptores. Un abrazo grande y se cuidan. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.